en la historia personal de Cristo, con su prolongación mediante una comunidad de fe que se hace presente en variadas instituciones y en diversos espacios eclesiales, en los que se encuentran, por supuesto, nuestros institutos y parroquias. Una bendición del cielo extraordinaria, tener un instituto bíblico católico aquí en Guadalajara y que da este servicio tan hermoso. ¿Cuántos de nosotros somos exalumnos del Instituto Bíblico? Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Allí está el manantial de la acción evangelizadora, porque si alguien ha acogido ese amor que lo devuelve el sentido a la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Es muy bonita una anécdota. Han leído ustedes El regreso del hijo pródigo de Henry Newman. Era un sacerdote y en una ocasión, él era profesor en Harvard, le dice uno de los alumnos, le dice: oiga padre, cuando lo veo a usted, veo a Cristo. Fíjense qué precioso le contestó: no, hijo, el Cristo que llevas en tu interior lo ves reflejado en mí. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a reflejar a ese Cristo que nos ha alcanzado. Eso es lo que debe hacer un maestro de Biblia. Segundo tema, el principio bartiano. ¿Se acuerdan que dijimos? La oración sin el estudio de la palabra de Dios, ¿cómo está? Vacía. Y el estudio de la palabra de Dios sin la oración, ¿cómo está? Ciego. Entonces, estudio bartiano. La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha formado. Dios habla su palabra divina en palabra humana, muestra de su libertad absoluta, determinada a revelarse y conceder graciosamente, al extremo que lo suyo propio, lo divino, es alcanzable solo en palabra humana. Ni la Biblia cayó ya acabada del cielo, ni fue dictada al oído de unos escribanos, sino que Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Entonces es muy importante, Dei Verbum 11, es muy importante para entender la palabra, estudiarla, ¿de acuerdo? Porque si no, vamos a hacerle decir lo que no dice. Con el anhelo de fortalecer nuestra formación, debemos tomar conciencia que el proceso de la lectura orante de la Escritura desempeña un destacado papel en el camino de la inteligibilidad. No estiman, por ende, que el principio bartiano se torna imprescindible, ya que sin la oración, sin el estudio de la palabra de Dios está vacía y el estudio sin la oración está ciego. Nuestro objetivo como maestros y maestras de Biblia será siempre, fíjense qué precioso esto de Santo Tomás de Aquino, comunicar a otros lo que he contemplado. Lo que nosotros vamos a comunicar como maestros es lo que hemos contemplado en el estudio orante de la oración. El estudio es el octavo sacramento. Existen solo dos modos de tratar la Biblia: o se la toma al pie de la letra o se la toma en serio. Si Dios ha hablado en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, no se trata solo de orar con la palabra, sino también de estudiarla para comprender su mensaje real. Para descubrir la intención de los hagiógrafos hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. La verdad, en efecto, se presenta y se enuncia en textos de modo diverso, en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos, poéticos, en otros géneros literarios. Hay que dejarnos atrapar por el gusto del trabajo, por la pasión de la investigación, envueltos en silencio, dedicarnos a un estudio paciente y tenaz, más aún habiendo recibido como María, la inteligente amiga del Señor, la gracia de escoger la mejor parte. ¿Que la disciplina no es el fundamento de todo discernimiento, de toda auténtica comprensión? San Ignacio en una de sus cartas escribió: lo que no alcanza un flojo en muchos años, un diligente suele alcanzar en breve tiempo. Si bien no creen, queridos colegas, que es indispensable el manejo preciso
de las fuentes, echar mano de ediciones, comentarios bíblicos y por supuesto de buenos libros, en fin, todas aquellas herramientas que nos ayuden a comprender esa palabra capaz de iluminar los senderos de nuestra vida. La formación es condición fundamental para ejercer nuestro ministerio de maestros y maestras de Biblia. En la nota del 16 de mayo, Reinac cita a San Agustín: en un buen libro nos habla Dios mismo. La conversión de San Ignacio tuvo su origen en la lectura y por eso es un convencido tanto de su importancia como de la necesidad de disponerse a ella. ¿Será por eso que a los 34 años nos lo encontramos en los bancos de la escuela, en medio de chiquillos burlones? Ahora, ¿estaremos ya de acuerdo con San Francisco de Sales, que el estudio es el octavo sacramento de los sacerdotes? Me imagino que Francisco de Sales entendía a sacerdotes que todos somos nosotros, porque todos somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? No solo sacerdotes ministeriales, sino cualquier seguidor de ¿quién? De Jesús. Cuando nosotros y nosotras, maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias, nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios que vamos a comunicar, ¿no creen que semejante estudio es al mismo tiempo una actividad espiritual y pastoral? La oración. La atención es la oración natural del alma. Esta parte es muy importante. La atención es la oración natural ¿de qué? Del alma. Dicen que cuando el sabio señala el cielo, el ingenuo se queda viendo el de. Por eso, la atención es la oración natural ¿de qué? Del alma. Irnos a lo que realmente cuenta. La oración de Jesús de Nazaret brota de un contacto absolutamente personal, de un encuentro, de un intercambio existencial, de una comunión viva, en fin, de su conocimiento obtenido a través de una relación ejercida y vivida con Dios como Padre. Su oración pertenece radicalmente a su ser hijo, a su capacidad de revelar al Padre. Es difícil especificar los momentos en que Jesús oró, porque su oración llenó toda su vida. Por la lectura y el estudio de sus oraciones aprendemos a conocerlo mejor, observa el padre de la Poterie, y podremos penetrar en su vida interior, en el misterio de su persona. Se retiraba en busca del silencio necesario para oír al Padre, su confidente, en quien depositó una confianza absoluta. Viene un texto muy bonito de Benedicto XVI. Fíjense qué precioso dice: hoy quiero comenzar a mirar a Jesús en su oración, que atraviesa toda su vida, como un canal secreto que riega la existencia, las relaciones, los gestos, y los guía como progresiva firmeza a la donación total de sí, según el proyecto de amor de Dios Padre. Jesús es el maestro también de nuestra oración. Más aún, Él es nuestro apoyo activo y fraterno al dirigirnos al Padre. Verdaderamente, como sintetiza un título del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la oración es plenamente revelada y realizada ¿por quién? En Jesús. A ver, ¿se acuerdan que Santo Tomás dice que lo que tenemos que hacer es comunicar lo que hemos contemplado? Y una cosa muy bonita que he contemplado en mi oración, me hace mucho ruido el caso de Judas Iscariote, porque los verdugos acabaron con el cuerpo de Jesús, pero Judas Iscariote, al traicionarlo, acabó con sus ¿qué? Con sus entrañas. Pero yo en oración he visto algo muy claro. Cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en el primero que piensa es en Judas, porque al pobre de Judas le tocó bailar con la más fea. Entonces a mí me da mucha paz ver a ese Jesús tan extremadamente bueno, que es capaz de pedir el perdón para quien le destrozó sus entrañas, porque la traición es lo más triste que puede una persona sufrir. Entonces es importante en nuestra oración dejarnos ver y dejarnos encontrar con la mirada ¿de quién? De Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos revela la oración como principio de vida.
Es la puerta para entrar dentro de uno mismo, al elevarnos por encima de la cotidianidad, liberándonos de una visión mundana de la existencia. La oración es la única actitud objetiva ante la revelación. Carlo María Martini advierte, pero todo cristiano tiene una personal e irrepetible vocación a la oración. Cada uno está llamado a ser orante en Cristo, pero de un modo particular. A partir de nuestra vocación de maestros y maestras de Biblia, hemos de tener una relación personal con Dios en su palabra, que se refleje en nuestro modo de hablar de ella. Un maestro que estuvo a solas con la palabra, la transmite con fuerza, con convicción y pasión. ¿Acaso eso no se contagia? Esta parte es importante. Preparar nuestras clases, nuestro estudio, hacer de la mesa de nuestro estudio un lugar de ¿qué? De oración. Y pedirle a Dios que nos ilumine para luego poder comunicar lo contemplado. Terminamos. Encuentro comunitario con la palabra. Comunicar a otros lo que se ha contemplado. Santo Tomás de Aquino. Jesús, nuestro queridísimo Maestro, nos revela que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Al tomar conciencia de la presencia imperiosa de semejante evidencia, ¿acaso nuestros salones de clase no se convierten en un santuario? He ido a la clase diaria, confiesa el entrañable profesor Olegario González de Cardenal. Es un sacerdote español que recibió el premio Ratzinger, que es el equivalente al Nobel en teología. Fíjense con qué humildad escribe. Dice, he ido a la clase diaria con el mismo estremecimiento con el que subo al altar para celebrar la Eucaristía, y miro a los ojos de mis alumnos como si ellos nunca hubieran oído hablar de Dios, o como si yo nunca hubiera estrenado mi palabra sobre Él. Lo que estoy diciendo son deseos, y Dios y el prójimo saben cuán lejos de la realización diaria de todo ello. El encuentro con nuestros alumnos y alumnas no es una clase, es un encuentro comunitario con la palabra. Al transmitir la palabra a los maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias, y por supuesto sus alumnos y alumnas, la están contemplando, la están gozando, la están escuchando de Jesús mismo, que se hace presente en medio de ellos. Quienes se interpretan a sí mismos, interpretando la palabra. Como todo seguidor de Jesucristo, palabra definitiva del Padre, creemos que existimos para evangelizar. Nos apoyamos en Santa Teresa de Jesús, quien nos comparte que en torno a su encuentro con Jesús, veía que aunque era Dios, que era hombre. Por eso no se espanta de las flaquezas de los hombres. Puedo tratar como amigo. La singularidad espiritual del ministerio de maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias radica en cuestionarnos cómo dejar actuar a Jesús, palabra encarnada en cada uno de nosotros, para comunicarlo a nuestros alumnos y alumnas. Por eso propongo que terminemos nuestro encuentro con un taller de reflexión, preguntando al Señor cuáles son los pilares sobre los que debemos sustentar nuestra singular espiritualidad de maestros y maestras de Biblia. Yo les participo que yo considero que son 4. El primero es la gratitud. Bendice, alma mía, al Señor. Todo mi ser bendice su santo rostro. Confío, Señor, en tu misericordia. Me alegro con tu auxilio. Cantaré y cantaré y cantaré todo el bien que me has hecho. Entonces, primero la gratitud. Segundo, la compasión. Ponerme en los zapatos ¿de quién? Del alumno. Segundo, la compasión. Tercero, la humildad. Y cuarto, importantísimo, la alegría. Un maestro de la palabra tiene que tener alegría en su corazón. No como esa alegría que propone el mundo, sino una alegría más profunda. Entonces, estos 4 pilares, a la hora de hacer el taller, ahora que volvamos del receso para que descansen un ratito, entonces hay que tratar de trabajarlos, ¿de acuerdo? Bueno, quedan un minutito. ¿Alguna pregunta que quieran hacer?
¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Bueno, voy a terminar nomás con una cosa de un segundo. Entonces, en el taller es muy importante la actitud de dejarnos sorprender por la palabra de ¿qué? De Dios. Esto es importantísimo. Esta actitud es muy importante. Bueno, muchísimas gracias.